Gracias al colegio por la invitación. La verdad es que hemos venido así un poco acelerados y bueno, es normal que hoy haya la gente que hay y que esto sea así. Bueno, nosotros vamos a hablar de cuatro proyectos que tienen usos bastante diferentes y dos son rehabilitación en entornos urbanos y dos son obra de nueva planta en el rural. Son proyectos que creemos que tienen bastante que ver con lo que estamos haciendo últimamente y decíamos en el resumen, no sé si lo habéis leído, que tenían unas características comunes, dos en concreto señalábamos sobre todo, que tienen bastante que ver con lo que nosotros realmente venimos haciendo el estudio casi desde que empieza a trabajar, ¿no? Con un trabajo muy centrado en entornos protegidos y con la rehabilitación casi como actividad principal, ¿no? de este trabajo. Y eso hace que estas características, una de ellas es lo que señalabas tú, en el sentido de que construimos bastante con madera, de una forma bastante intensa y casi en muchos casos que es el material principal, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver con algo que decíamos, que nos parece que hay una especial atención a la preexistencia y que eso de alguna forma se nota en el resultado final. Se nota en el resultado final pues, a nivel de espacialidad, a nivel sobre todo de relación con la topografía, con la trama construida, a nivel de... Bueno, creo que hay una cierta sensibilidad que deriva un poco del trabajo que de alguna forma, por circunstancias, hemos venido desarrollando de siempre. Todo eso unido a día de hoy a una visión, si se quiere, más metabólica, más de balance de energía y de materiales, pues a nosotros nos da una serie de herramientas para desde la arquitectura enfrentarnos a todo ese reto que yo creo que tenemos todos, que es pues hacer frente a las sucesivas o todas las crisis medioambientales superpuestas que a día de hoy tenemos que afrontar, ¿no? Y que han puesto en riesgo la habitabilidad del planeta, ¿no? Realmente, ¿no? Y si hablamos de habitabilidad, desde luego es algo que nos incumbe a todos, pero que nos interpela de una forma muy específica. Yo diría, los arquitectos trabajemos a la escala a la que trabajemos, porque realmente a veces parece naif, ¿no?, que a una escala tan pequeña, ¿no?, y desde la arquitectura aquello que nosotros hagamos pueda ser verdaderamente relevante, pero nosotros estamos convencidos de dos cuestiones que nos repetimos mucho. La primera es de la capacidad comunicativa que tiene la arquitectura, independientemente de su escala, ¿no? Precisamente porque trabaja con diseño en espacios habitables y genera imágenes, pues hace que tenga esa cualidad para trasladar un mensaje pues o amplificar un mensaje cuando este es positivo, ¿no?, en general, ¿no? Y la segunda y más importante tiene que ver con que realmente en este nuevo paradigma en el que estamos, ¿no?, que me gusta mucho una frase que escuchaba Bruno Latour, que es un filósofo francés que seguro que os suena. Él habla de que lo que tenemos que hacer ahora es ecologizar en vez de modernizar, ¿no?, como alternativa a modernizar, ¿no? Entonces, digo que en este nuevo paradigma realmente lo pequeño, lo heterogéneo, lo local, lo diverso cobra un especial valor, ¿no?, a diferencia del anterior, ¿no?, de esa modernidad malentendida, también en arquitectura, donde parecía que había un frente de acción homogéneo y muy dirigido incluso por consignas, ¿no?, donde se veía, digamos, de alguna forma más clara qué es lo que había que hacer. A día de hoy esto no está tan claro. Realmente hay que hacer muchas cosas y muy diversas. Y no es ni siquiera construir en madera o hacer passive house o hacer permacultura, por decir cosas en las que nosotros hemos trabajado. O mejor dicho, no es solo eso, o es eso y muchas más cosas, ¿no?, y muchas otras cosas. Es sobre todo, creo yo, creemos, vamos, es ser capaces de dar una respuesta en cada caso, ¿no?, una respuesta coherente, con una visión sostenibilista, digamos, y bueno, que establezca, por decirlo así, una continuidad en el tiempo, ¿no?, en esa línea del tiempo, independientemente de que estemos haciendo rehabilitación u obra nueva, ¿no? Así es un poco... Me gustaba empezar así, o creo que teníamos la necesidad de empezar así, porque siempre conviene explicar desde dónde hablamos cada uno de nosotros, ¿no?, para tratar de entender pues, el valor que para nosotros tienen obras que vais a ver aquí,
de escala media, más bien pequeña, ¿no? Y un poco por qué nos fijamos o nos centramos en las cosas en las que nos fijamos. Bueno, estas son, así en resumen, unas imágenes de las 4 obras, como os decía, 2 rehabilitaciones y 2 obras nuevas, y este es el primero de los encuentros. Todo esto que he contado también, de alguna forma, explica el título de la charla, ¿no? Un encuentro en el sentido de que, bueno, esto es una rehabilitación basada en la reparación de una serie de elementos que allí nos encontramos, que es la forma más genuina de rehabilitar y que es en lo que realmente nosotros, de alguna forma, nos hemos formado. Se trata de un edificio entre medianeras, en la parte alta del casco histórico de Vigo, esa ciudad ahora tan de moda, ¿no? En la que, como veis, cuenta con una planta baja, una entreplanta. Ah, mira, esto se mueve así, vale. Planta baja, entreplanta, 3 plantas y bajo cubierta, y que debido a esta excesiva altura, aunque parece que está descontextualizado, es un edificio de 1932, se sobreleva bastante por encima de las colindantes, ¿no? Y además lo hace con un sistema constructivo que cuando menos es bastante arriesgado, vamos a decir, ¿no? O bastante audaz, porque son muros de carga de sillares de granito de 20-25 centímetros, tanto en medianera como en fachada, ¿no? Y lo que nos encontramos es esto, y en este estado, justo cuando se acababa de, bueno, quitar toda la tabiquería, abrir una serie de agujeros y hacer una serie de obras un tanto inconexas o desconexas. No se sabía muy bien a dónde yo creo que iban, se ve que querían mantener, pero no sabían muy bien cómo. Es evidente la necesidad de mantener esa escalera y demás, ¿no? Pero sobre todo lo que era muy evidente es que este entramado de vigas, viguetas y tabla conformaba un plano vertical que estaba arrastrando todo este sistema de muros de carga tan esbeltos, ¿no? Con lo cual, la primera cuestión que se nos plantea es que uno no puede retirar esto de forma muy alegre sin que eso pueda tener consecuencias, ¿no? O sea que esa es la primera consideración, ¿no? La segunda tiene que ver con que cuando empezamos a rascar un poco, realmente nos damos cuenta que este es un sistema o una tipología constructiva que viene de, bueno, que se empieza a instaurar en las villas gallegas en el 19 y que consiste en que cuando se quedan sin madera de calidad, pues recurren a madera importada, generalmente de América, y en este caso se trata de un pinotea probablemente que llegó al puerto de Vigo desde las costas de Miami, ¿no? El pinotea es una madera de conífera de crecimiento lento, con una densidad de anillos muy importante, de una extraordinaria calidad, una extraordinaria resistencia y durabilidad. Y entonces, claro, cuando uno entiende esto realmente, ¿no? De la mano de Touza, que igual sabéis quién, algunos lo conocéis, es un especialista en madera, ¿no? Del CIS Madera, pues realmente pues salvar cada uno de estos elementos, cada una de estas piezas, se convierte casi en un argumento principal del proyecto, ¿no? A esto es a lo que me refería yo con el tema de la reparación y bueno, la importancia que le damos a aquello que nos encontramos, ¿no? Bueno, veis lo que os decía, también había elementos muy singulares, como esta escalera también ejecutada con el mismo material y demás, y se habían empezado a hacer una serie de obras, como por ejemplo para insertar una serie de cuartos húmedos, habían recortado partes y después había zonas que estaban afectadas por la humedad y sobre todo directamente en las zonas húmedas por las termitas, porque el casco histórico de Vigo está bastante atacado en general por las termitas, y que en todo caso estaban muy concentradas en estos elementos de aquí que están dando contra el terreno, con respecto a la calle de atrás. Ya veis que esto es casi un semisótano. Y después, en las medianeras, que quedan más bajas, ¿no? Pues justo en los encuentros con las cubiertas, pues había alguna pieza que estaba también atacada, seguramente con un grado de humedad altísimo, como es una madera de una extraordinaria calidad, pues había aguantado, en todo caso, bastante bien. Bueno, estas son piezas muy pequeñas, ¿no? que estaban tocadas en esa zona que está pegada contra el terreno, y bueno, veis un poco la solución que se había adoptado en las vías. En todo caso, es una solución que no deja de ser también arriesgada, porque estamos insertando estas piezas de poco más de 10 centímetros, 10 centímetros, ninguna supera los 10 centímetros de ancho y tienen alturas variables, y esos pontones que son de 5 por 7 máximo, ¿no? A pesar de eso nos planteábamos
mantenerlo. Y se han hecho pequeñas cajas en esos muros, con lo cual si le quitas 7 centímetros y demás, estás dejando muy poca piedra que está en contacto en muchos casos con el exterior, y además es una piedra que es muy porosa, porque es el granito moreno, ¿no? Que es el granito más poroso que hay, ¿no? Entonces, bueno, lo que se había hecho, o lo que habían hecho, lo que habían hecho los anteriores era pues dejarse aconsejar seguramente por una empresa de tratamientos antitermitas y bueno, le habían hecho un tratamiento de ese tipo con una inyección en profundidad que a esta madera pues no le estaba haciendo nada básicamente porque esta madera no es impregnable. Pero lo habían aplicado a todas y cada una de las vigas, muy bien aplicado, al tresbolillo y demás, como corresponde, y a todos y cada una de estas piezas de los pontones, ¿no? Es una cuestión un poquito absurda porque había, ya os digo, 3 piezas atacadas. La cuestión, en todo caso, tiene que ver con sanear la pieza y, en todo caso, hacerle un tratamiento pues, a 1 metro, ¿no? Pero no tenía, desde luego, ningún sentido. Bueno, aquí veis un poco la densidad, ¿no? Del corte, en este corte de la escuadrilla de esta pieza. Y, bueno, veis algunos elementos muy singulares, como los herrajes para los embrochalamientos de unas vigas en otras. Aquí había una tabla que se había cambiado, ¿no? En sitios donde estaba más tocado o más atacado, ¿no? Y veis, pues eso, una vez más, cómo están, pues eso, todas las válvulas antirretorno de todas estas inyecciones, ¿no? Bueno, entonces, nosotros lo que sí que teníamos claro, también por la solución constructiva de la que os hablaba y por el tema de las termitas, es que teníamos que segregar las piezas de madera del muro. Esta era un poco como la primera operación. Entonces, cortamos la cabeza, retiramos esa madera, calculamos y hacemos una ménsula específica para cada una de las piezas, que además tiene un ancho máximo que nos permite que quede integrada dentro del futuro trasdosado que vamos a tener que meter para poder completar a nivel de aislamiento, etcétera. Aquí lo veis de frente. Ya veis que cada ménsula tiene un tamaño distinto en función de la carga de la solicitación. Interponemos, y además a mayores, como una lámina antitermitas, ¿no? Que es esta que veis aquí. Evidentemente estamos dándole un revoco a todo el cerramiento medianero y de muro para hacer un sellado de todo este elemento y, claro, esta pieza queda pues, separada 2-3 centímetros de tal forma que queda totalmente inatacable a partir de ahí una vez que se ha hecho esta operación. Y a partir de aquí se hace una operación pues, de estudio de todas y cada una de estas piezas para ver cuáles de ellas necesitan refuerzo y cuáles no, con las nuevas sobrecargas que vamos teniendo. Lo primero que comprobamos, además, es que todos estos pontones tan escasos realmente nos están salvando las luces, porque son luces pequeñas, son luces en torno a 1,5, 1,70, ¿no? Siempre que resolvamos, en todo caso, lo que es la resistencia a fuego y las cuestiones que tienen que ver con la acústica, ¿no? No lo he dicho, pero al final lo que es el edificio se va a dedicar el bajo y la entreplanta a un local comercial. La planta primera se dedicó a un apartamento y después se hace una vivienda triplex a partir de ahí, ¿no? Se cierra la escalera y la escalera principal pasa a formar parte del apartamento de arriba, con lo cual ya veis que hay diferentes niveles, no tanto por tema de fuego, que también, pero sobre todo a nivel acústico, que después veréis cómo se resuelve. Bueno, esas líneas que veis allí se corresponden con los refuerzos que se plantean en una madera microlaminada tipo Kerto, ¿no? Que os sonará seguramente, pues esto es Kerto en definitiva, que tiene una resistencia muy alta y que es, en este caso, muy buena para este tipo de soluciones, ¿no? Y que se fija a lo que es la pieza de tal forma para que trabaje con ella con una serie de tirafondos que se colocan de una manera determinada que se calculan, ¿no? Entonces, algunas de ellas tienen este refuerzo y otras no. Y después las zonas, aquellas que ya se habían tocado, ¿no? Que ya se habían retirado, aquellas más atacadas, se le da una nueva solución con madera laminada de eucalipto, que la solución es distinta, después la vais a ver, pero tiene un tablero y un recrecido en esas partes de mortero de cemento,
y entonces lo que se hace es que queda más baja con respecto, o sea, ataca a la cara de la viga, entonces se soluciona por medio de tirafondos y en ese caso los refuerzos se les hace un cajeado de tal forma que sirve también como apoyo de los propios elementos, ¿no? Y después con la tabla, que evidentemente no se desclava ni nada, ¿no? Por aquello que os decía del plano horizontal, aparte que era muy bonita, ¿eh? O sea, es una sensación que cuando la veía sin tratar pues parecía que era otra cosa, pero enseguida se veía que tenía un potencial tremendo. Pues por medio de retales o de retazos pues reparamos aquellas zonas que están más atacadas y se hacen pequeñitos injertos, ¿no? que van resolviendo toda la tabla. Bueno, y aquí veis, por ejemplo, una fase de obra donde se van viendo todas estas cosas, donde se ve que todo, en definitiva, es una operación pues, de cirugía, digamos, ¿no? Se ven todos estos forjados nuevos con los tableros donde hay un recrecido, se ven las partes viejas, esta es una parte donde menos madera original hay, ¿no? Pero bueno, veis que quedan las vigas originales, esta no está reforzada y esta sí, estas no están reforzadas, por ejemplo, porque no lo necesitan, mantienen todos esos herrajes tan bonitos que veíais antes. Esta se cambió porque tenía un ataque importante y es también de madera de eucalipto, es la única que se cambia, ¿no? Porque un ataque importante de termitas. Bueno, aquí veis, por ejemplo, cómo la ménsula queda completamente integrada en el trasdosado, cómo se pone todo este plano de aislamiento continuo, sobre el cual ahora se pone todo este rastrelado que va a recoger todo el trasdosado. Todo esto va relleno de lana de roca, perfectamente estanco y demás, ¿no? Veis, por ejemplo, la correspondencia de una parte del forjado original que se deja en esta parte y todo como está preparado para venir ya con todo el recrecido y completar todas estas zonas. Entonces, en la tabiquería que ya vamos colocando, tenemos que dejar una especie de calzos, en este caso de acero galvanizado, que permiten que, sin que queden estos elementos de madera enterrados, pase por completo todo el recrecido, ¿no? En esas zonas. El tabique de barrotillo, que está además sujetando en buena parte la escalera y que además tiene un estucado por el otro lado que era bastante interesante y necesario mantener, pues en estos casos simplemente se completa y en algunos casos ya veréis que incluso se deja a la vista o se pone en valor, vamos a decir, ¿no? Aquí tenéis la tabla antes de darle ningún tipo de tratamiento, ni pulido ni nada. Y aquí veis las diversas soluciones. Este es un plano de falso techo, no de estructura, o sea, de estructura porque queda vista en el falso techo. Así es como vamos señalando lo que queda visto en el falso techo y además estamos señalando las diferentes soluciones, ¿no? Os recuerdo que estamos solucionando primero el tema a fuego y el tema acústico. O sea, estos pontones no pueden quedar a la vista a fuego en ninguna de las soluciones, ni siquiera en el interior de la vivienda, porque no alcanzamos los 30 que tenemos que alcanzar, los 30 minutos. Entonces se coloca una placa de cartón yeso, se rellena de lana de roca y se hace esta segunda capa que nos sirve para resolver el aislamiento acústico mínimo entre forjados de una misma vivienda, ¿no? Y además aprovechamos en este acabado que veis aquí, que al final es un tablero de viruta de madera tipo Heraclit, pues hacer una especie de separación con unas piezas de contrachapado y colocar una pieza que marca un ritmo que es de los restos que vamos teniendo de la misma madera de pinotea, ¿no? Y lo que estáis viendo aquí precisamente no es la estructura de pontones, sino es la estructura, o sea, el ritmo que viene marcado por el ancho del tablero en el falso techo. Estamos viendo aquí todo lo que es la parte original, por decirlo así, y aquí tenéis toda la parte nueva, donde la solución es otra, la que os decía, ¿no? De unas viguetas de madera nuevas, ¿no? De madera de eucalipto, laminada, y lo que se va a ver es un entablado de madera de castaño en medio, que se completa por temas de fuego también con aislamiento de lana roca y el recrecido y el acabado, que es, en este caso, al final se hace un microcemento para que se distinga por completo la parte nueva de la parte existente que se ha recuperado. Esta es una solución intermedia que lo que está haciendo es alojar cuestiones de instalaciones en la zona de los forjados donde está la propia vivienda. Veis que aquí esta pieza no está reforzada y esta sí, etcétera, ¿no? Y esta es la solución que se adopta con respecto a la vivienda el apartamento de la planta primera y también de la vivienda de la planta primera con respecto al local, ¿no? Que es una solución donde se está solucionando, además del ruido aéreo, con estos Silan blocks, ¿no? Que cuelgan, pues está solucionando también todo el tema del ruido de impacto y esta lámina interpuesta, y bueno, una solución que yo creo que es en este caso más estándar. Este es un forjado, o sea, este es unos planos de
lo que son los pavimentos, que, como entenderéis, corresponde bastante con todo el plano de estructuras o de falso techo, ¿no? Los pavimentos existentes de madera, estas son desde las plantas del apartamento, la planta baja, donde estáis viendo pues eso, la cocina, la sala, la zona de comer, y la planta alta con el dormitorio principal y 2 dormitorios más pequeños, etcétera, ¿no? Como os digo, las partes que se mantienen, que quedan en madera, las partes que se resuelven. Y aquí tenéis ya fotografías del estado final, donde estáis viendo la solución del falso techo, en parte se ve el kerto, una pieza que está muy solicitada, porque tiene varios embrachalamientos de varias vigas que nosotros no hemos tocado ni el herraje, ¿no? Simplemente, como no podemos reforzarla solo con kerto, porque es una solución que resultaría completamente extraña, pues se recurre a un elemento metálico, como el que veis aquí, ¿no? Un atirantado metálico por la parte inferior. Bueno, aquí veis la madera, que se ha recuperado toda ella, toda la que podíamos, e incluso el forjado de la parte nueva, cómo se va distinguiendo, ¿no? La zona de la habitación, bueno, aquí tenéis como todo el tema de la ventilación se resuelve a la vista, sin ningún tipo de complejo. Tenemos mucha altura, tenemos en torno a casi 3 y pico de altura. Esta es la zona de la vivienda triplex, ¿no? El cambio de pavimento que está, está señalándoles cuáles son las zonas existentes y las nuevas, los nuevos forjados, donde se ven incluso, aunque haya vigas reforzadas, está viendo también el herraje y, por supuesto, toda la viga de pinotea, que ya veis qué bonita queda una vez que se le ha pegado, ¿no? que se ha pulido, Bueno, y soluciones para mantener todo este tabique de barrotillo en las zonas en las que estaban muy atacadas y mantener todo este estucado que veíais en toda la escalera. Evidentemente, toda la escalera se mantiene, se le cambia todo lo que es el falso techo, que estaba más afectado, pero se mantiene toda por completo, ¿no? Y se refuerza todo este tabique con una nueva subestructura y alguna solución más singular de algún tabique curvo, que lo estamos haciendo con tablero, ¿no? Trazando una especie de curvas que nos sirve casi como las cuadernas de un barco, ¿no? Es una forma de resolverlo en este caso. Aquí lo veis desde arriba, ¿no? En el espacio en el que se está abriendo huecos, manteniendo, por supuesto, el estucado para conseguir una especie de triple altura en el triplex a través del espacio más singular, que es el de la propia escalera, que viene iluminada cenitalmente, etcétera, ¿no? Bueno, veis revestimientos de madera de castaño. Un poco al final se trata de establecer un juego y unas tonalidades que tienen bastante que ver con lo que allí nos encontramos, tratando de establecer lo que os decía antes, ¿no? Una continuidad entre lo nuevo y lo viejo, que no haya una distinción clara entre una cosa y otra, ¿no? Sino que de alguna forma la contemporaneidad venga determinada por las soluciones muy precisas, ¿no? De cada uno de los elementos, ¿no? Algún forjado nuevo en la zona de la escalera, por ejemplo, aquí, que no se mantiene, que estaba en mal estado, donde se ha cambiado incluso parte de la estructura, manteniendo la barandilla, pues se le da una solución distinta, ¿no? En la zona que sube más común, en la zona del bajo cubierta, y permite iluminar cenitalmente de una forma distinta, ¿no? Con unas escuadrillas pequeñas y demás. Y bueno, aquí tenéis un poco el espacio de este que os decía, más singular, donde, si os fijáis, al final hay un tratamiento, os hablaba de cirugía antes, pero tiene algo casi como de bricolaje, ¿no? Está casi como buscado, un bricolaje que es de mentira, ¿no? Porque ya os dais cuenta que de bricolaje tiene poco y, de hecho, nosotros no hemos cogido nada, un serrucho, ¿no? Pero pretende tener esa especie de cosa hecha de forma lógica ¿no? Y sin mucho... Pues por aquello de establecer esa relación de que uno trabaja en el presente sobre algo que ya existe para proyectarlo a futuro, ¿no? Es un poco... Bueno, esta es la vivienda ya acabada, con las nuevas carpinterías, no me voy a entretener más en ella, simplemente hablar de que el local recuperamos este espacio a doble altura, eliminando un forjado intermedio descontextualizado que nada tenía que ver con el original que estaba aquí. Esto es la caja del patio que viene en esta zona, que cobra un especial protagonismo, y todo lo demás es tratar de hacer un acondicionamiento del local a nivel acústico y bueno, sensorial de alguna forma, que lo hiciera pues de alguna forma muy atractivo. Aquí veis, por ejemplo, las vigas existentes, ¿no? De pinotea que se han recuperado en la zona del forjado donde todavía estaban. Bueno,
establece esta caja que os decía y demás. Esta es la forma que está rompiendo un poco el encaje dentro del local. Bueno, esta es la primera de las obras, de los encuentros. La segunda es esta, que es en el año 1908, en diciembre, la Sociedad Artístico-Industrial, que era una sociedad de jóvenes burgueses, vamos a decir, pide una licencia para construir un pabellón recreativo en un sitio muy significativo de Santiago. Si lo conocéis, los que conozcáis Santiago, es el Parque de la Alameda, el Paseo de la Herradura del Parque de la Alameda, que es el parque por excelencia de Santiago desde 1540, desde que se produjo una cesión de toda esta zona a la ciudad. Es casi como el contrapunto a la zona amurallada, a la zona vieja más central de Santiago, ¿no? Y bueno, lo hacen con un proyecto de Antonio Palacios, que era un arquitecto en ese momento muy joven, de 33 años, gallego, lógicamente buscado, que aunque estaba en Madrid, pues bueno, lo fueron a buscar porque era gallego, evidentemente, y que venía de ganar nada menos que 2 años antes el concurso del edificio de Correos, ¿no? Lo que es ahora el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Un arquitecto de éxito. O sea que, como veis, pues no era casual ni el sitio, y ahora veréis que tampoco el año y, evidentemente, tampoco el arquitecto, ¿no? Este es lo que se llama el Plano de Población de la Ciudad de Santiago, que es un documento técnico muy preciso que buscaba establecer las bases de un nuevo desarrollo urbanístico de la Ciudad de Santiago, que estaba muy estancada desde 100 años antes, con 40.000 habitantes, que no crecía, vamos, y demás. Y esta es la parte de ese plano, no sé por qué, vale, la parte de ese plano que se corresponde con la Alameda. Este es el Paseo de la Herradura y esta es la zona en la que, como veis, justo antes de que este edificio se construyera, justo en el mismo año, vamos. El edificio va aquí ya había otro edificio del que os hablaré después. Y bueno, se genera un escándalo porque este solar no era de la Sociedad Artístico-Industrial, sino que era del Ayuntamiento y se lo cede. Entonces el escándalo es que, claro, le estás quitando primero las vistas a estos edificios de aquí, que están en una cota más baja. Segundo, estás cortando una serie de árboles que allí estaban. Y tercero, está al lado de una iglesia, que era un pequeño escándalo también en ese momento, porque esto era un sitio donde, bueno, habría algo de pecado, ¿no?, en este sentido. Y después, bueno, y entonces lo que ocurre es que en este mismo año, 1909, en junio, se va a celebrar aquí, en esta zona justo, esto, que es la Exposición Regional Gallega, que suena así muy local, pero tenía un carácter bastante universal, en el sentido de que se centraba sobre todo en la emigración gallega, ¿no? El principal pabellón que se hizo aquí es el pabellón de La Habana, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Fue inaugurada por el propio rey y por aquí pasaron 55.000 personas, que es más que la población de Santiago. O sea, fue un hito, un acontecimiento importante. Y entonces, lo que hizo el ayuntamiento en ese momento, pues para mitigar todas las críticas, fue ligarlo a esta exposición. Se construyó en el mismo tiempo el edificio, en 6 meses, tenía que estar preparado también para junio de 1909, y así fue, ¿no? Entonces, lo que tiene este edificio de singular, sobre todo, es que es de esa misma época, se construye en 6 meses. Estos, seguramente, por la construcción, el tipo de construcción, no han llegado hasta nosotros, y sin embargo este otro sí, ¿no? Además, esta gente quería estar al lado de este otro edificio, que es un edificio de Lope de Rego, un edificio modernista muy bonito, que está justo, pues eso, ahí, al lado del solar, ¿no? Se había hecho, pues ya como veis, 3 años antes, ¿no? Y este es el dibujo del proyecto, ¿no?, en los alzados de Palacios, ¿no? Claro, a él le están pidiendo un edificio modernista, y Antonio Palacios, que era un excelente dibujante, pero sobre todo era un arquitecto que se salía, ¿no?, que es un arquitecto que es capaz de crear un estilo propio, ¿no? Vale, ecléptico, sí, pero a través de diferentes... Es capaz de crear su propio estilo y, además, adelantar un montón de soluciones, vamos a decir, funcionales, incluso compositivas, que tienen que ver incluso con el movimiento moderno. Bueno, pues aquí, que le están pidiendo, como decía, un edificio modernista, pues él lo que hace es un edificio a la manera de la Secesión vienesa, ¿no?, más concretamente de Otto Wagner, ¿no? Todos nos recuerdan, ¿no?, que tampoco se había hecho tantos años antes. Quiero decir que él estaba informado de lo que se estaba haciendo en todos los sitios, ¿no? Como veis, está conformado por un zócalo
y un gran pabellón acristalado toda su altura. Aquí esto es una especie de semisótano en esta parte, con estos grandes huecos acristalados rematados por estos arcos que están sosteniendo esta cubierta que es así tan expresiva, ¿no? Y todos estos elementos escultóricos con estas jardineras, además, muy singular, que están rematando tanto, flanqueando cada una de las esquinas como la portada central, ¿no? Esta es una imagen también de Antonio Palazos, es el render, ¿no? Digo yo siempre, que está hecho y que es bastante real porque uno se sube un poco a la Carballera de Santa Susana y está mirando el edificio desde aquí, se ve mucho la cubierta. La cubierta era un tema importante dentro de este edificio y no es extraño que le diese tanta importancia, ¿no? Bueno, la escala está un poco sobreexagerada, pero ya os decía antes que ganaba concursos, ¿no? Es una cosa que es fundamental tener en cuenta. Bueno, como veis, un gran salón, el salón principal encima del zócalo y una pieza anexa, una edificación auxiliar donde está el bar y donde están, pues eso, la escalera y los lavabos, ¿no? En este caso. Y en la planta baja, pues aquí veis, ¿no? Una cocina, también los aseos, un restaurante, un salón de tresillo, etcétera, ¿no? Y aquí tenéis la fachada trasera, donde veis que la pieza auxiliar no supera en ningún caso la cornisa y está jugando con toda la composición de la pieza principal, ¿no? Todas estas dos marquesinas yo creo que nunca las tuvo el edificio, se proyectaron, ¿no? Son muy de Antonio Palacios, pero nunca se llegaron a construir. Y a partir de aquí, bueno, el edificio tiene una historia muy convulsa, porque realmente en el año 16 la sociedad lo devuelve al ayuntamiento porque no es capaz de mantenerlo y porque tiene muy poco uso. El ayuntamiento lo dedica al laboratorio municipal. En 1927 ya le hacen una primera reforma donde se cargan la cubierta, hacen una cubierta, se dice que de teja, seguramente se cargan la estructura también, ¿no? Que era pues probablemente de acero y madera. No lo sabemos exactamente, ¿no? Bueno, desaparecen todos estos elementos esculturales, desaparecen todas estas jardineras. Durante la Guerra Civil incluso es requisado por la Falange y así hasta que en 1955 el Ayuntamiento lo cede al Auxilio Social para que cree un jardín de infancia y como se adapta muy mal a ese uso, como podéis entender, se hace en 1965 una reforma que es básicamente como ha llegado el edificio a nosotros. Así es como nosotros nos lo encontramos, ¿no? Que básicamente lo que hace, o lo más significativo es este forjado intermedio que divide en dos por completo todo ese espacio principal, la parte de las carpinterías y demás, y otra serie de cuestiones, ¿no? Pero esto evidentemente es para ganar superficie, ¿no? Tiene unos problemas importantes de humedad porque se trata de una sola hoja, ¿no? de piedra, de ladrillo y mortero. Se cambia todo el forjado, no solo el nuevo forjado, sino también el forjado de abajo. Se ponen todos estos pilares de hormigón con unas vigas metálicas, o sea, una especie de forjado mixto con bovedillas y sobre esas vigas, ¿no? Con bovedillas y viguetas. Y incluso ya veis que incluso parte de estos elementos están en medio de los huecos, etc., ¿no? Y en la planta de arriba pues veis cómo está el forjado interrumpiendo los huecos de fachada, cómo se han cegado los huecos de fachada con ladrillo sencillo en la parte inferior. Y como en la planta alta pues quedan los restos de estos huecos que no resuelven ni la iluminación, ni la ventilación, ni la seguridad, ni nada, ¿no? Realmente, ¿no? Incluso fijaos que aquí hay un tabique que está interrumpiendo lo que es el hueco de la fachada principal, ¿no? Lo más significativo, si se quiere, del propio edificio. Y por último, en 1980 se acaba de hacer una reforma última en la cubierta que unifica esta cubierta, casi dándole continuidad con la principal, aquí la veis, que está cubriendo esta edificación auxiliar que evidentemente se le ha cambiado la escalera para que sirviese también a esta última planta, ¿no? Con lo cual la edificación auxiliar pues, empieza a tener una importancia que no tenía. Y todo esto unido a los petos que el edificio tiene hace que tenga esa apariencia
de cubierta plana, ¿no? Y esta pieza que quede así, de esta forma tan descontextualizada, que parece que es un pegote que se ha añadido después, que nunca tuvo una pieza auxiliar. Bueno, este es el estado del edificio. Entonces, el encargo de la Consellería de Política Social, ¿no? de la Xunta era muy claro, ¿no? En un tiempo récord había que hacer una rehabilitación completa, una rehabilitación funcional del edificio que, desde luego, mantuviera el uso del programa y que, al mismo tiempo, resolviera la accesibilidad, resolviera la seguridad y todas las cuestiones que tienen que ver con una reforma de las instalaciones y de toda la envolvente con criterios de eficiencia energética. Casi nada, ¿no? Porque, además, el edificio estaba catalogado y entonces necesitaba el preceptivo informe de la Comisión de Patrimonio. Entonces, claro, en este momento nos preguntamos realmente qué es lo que está catalogado y protegido aquí, ¿no? Porque realmente es muy evidente que hay elementos de la fachada que forman parte del carácter determinante de lo que era el edificio, pero el edificio había perdido su espacialidad, había perdido su volumetría, había perdido casi todo, ¿no? Y, sin embargo, en el imaginario de la gente de Santiago era un edificio a conservar, era un edificio singular y muy a tener en cuenta. Claro, nadie entraba, al ser una guardería nadie entraba, ¿no? Y pues la otra cuestión es que al final uno se podría plantear si realmente era el uso que tenía que seguir estando allí, pero fijaos que más de la mitad de la historia, ¿no? De lo que es la vida útil del edificio, en torno a 62 años, llámese jardín de infancia, guardería o escuela infantil, era lo que había sido el uso del edificio y, por tanto, lo que había permitido que este edificio llegase hasta nosotros, ¿no? Con lo cual tenía todo el sentido que siguiese siendo una escuela infantil. Bueno, pues este es un poco el encargo y en lo que estábamos, ¿no? Bueno, lo que se plantea básicamente es resolver la accesibilidad con un acceso en planta baja, donde colocamos una nueva escalera y, evidentemente, un ascensor, que queda completamente sectorizada por exigencias, evidentemente, del resto, y se colocan las dos aulas de cada uno de los niveles, de 0 a 1, 1, 2 y 2, 3, en cada uno de ellos, ¿no? Estas son las de 0 a 1. En esta zona está también la cocina, la sala de usos múltiples, lavandería, etcétera, ¿no? En planta primera están las aulas de 1 a 2, que tienen este acceso directo a estas terrazas, y flanqueando la entrada principal se dispone el despacho de la directora, la sala del personal, y sobre ellas están volcando las aulas de la segunda planta de 2 a 3, porque lo que hacemos es, y este es el gran esfuerzo, es tratar de esponjar el programa para poder retirar estos forjados tanto en el espacio central como sobre estas aulas, y que no lleguen, y poder liberar los huecos de fachada, ¿no? Apretarlo mucho. Después había otras cuestiones. Teníamos muy claro que no se trataba de resolver esto con una nueva estructura completa, sino que tenía sentido mantener unos forjados de hormigón que estaban en buen estado, y tenía sentido incluso mantener la estructura principal de la cubierta, que eran estas cerchas que veis aquí. Se retiran todos estos paneles de hormigón que estaban en buen estado, que habían tenido mucha humedad y, por lo tanto, también habían afectado a las correas, que estaban bastante corroídas, pero, sin embargo, la estructura principal, aunque muy sencilla, si se protegía, estaba en un estado que estaba bastante bien, ¿no? Simplemente había que protegerla a fuego, ¿no? Entonces, lo que planteamos es un nuevo paquete de cubierta, donde se resuelve con correas de madera, como veis, un tablero base y un tablero que sirve para sellar toda la parte inferior, y se coloca aislamiento intermedio, y después se plantea también completar esta estructura existente metálica para poder colgar las partes del forjado que están de acero, que están completando la parte del forjado que se ha cortado en estas zonas que os decía antes, ¿no? Aquí tenéis una sección transversal y una longitudinal donde se ve esto claramente, cómo se están liberando todos estos huecos, y cómo realmente, aunque aquí está cortado por los pilares, una sección un poco extraña, porque está justo en ese punto, pero todo este
se trata de que todo esto pase a formar parte como del mundo de arriba, ¿no? Como de ese techo, como de una nube ahí, ¿no? Esta sensación, tratando de explicar de alguna forma los valores espaciales y volumétricos de lo que el edificio original es. O sea, se trata de hacer una relectura y una reinterpretación, no tratar de volver el edificio a lo que había sido, porque el uso o el programa no lo permitía, ¿no? Podemos decir que también aquí la madera es casi el elemento fundamental, el que recualifica toda esta rehabilitación, ¿no? Se utiliza madera, evidentemente, en las carpinterías. En todos estos trasdosados no son de cartón yeso, son todos de tablero de madera ignifugado, porque además tiene unas exigencias muy altas en este sentido, ¿sabéis? En España, en las guarderías. También todo este falso techo y todo este revestimiento lateral, vertical, también es una tabla que está hecho de perfiles también ignifugados y que incorporan además una perfilería que permite el acondicionamiento acústico de todos estos espacios. La cubierta se plantea en zinc y lo que hacemos es, como no estamos bajando la altura, bajamos por lo menos el peto hasta la altura de la cornisa del edificio original, un poco en la línea de lo que os comentaba antes de tratar de explicar los valores del edificio, ¿no? Todo este falso techo, que se resuelve con un entramado valiéndose toda la estructura metálica, pues lo que está es permitiendo alojar toda una serie de instalaciones de aire y demás, ¿no? Nos viene muy bien en ese sentido, ¿no? Y aquí veis como lo que se intenta es darle a todo esto una continuidad con lo de arriba, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, aquí tenéis una imagen de lo que es la fachada principal del edificio, donde veis que se han sustituido evidentemente todas las carpinterías con una reinterpretación de lo que son las carpinterías originales, basándonos en las originales, ¿no? Ya las tenéis por dentro. Que al final, como se trata de un edificio básicamente acristalado, donde la mayor parte de sus huecos además están dando a norte, esa fachada principal que veíais es norte, pues tiene unas carpinterías hechas en madera laminada de castaño, que tienen un triple vidrio y que, bueno, se pone un especial interés en que queden todas muy bien selladas y además se adoptan una serie de soluciones o de buenas prácticas que tienen o que derivan de soluciones tradicionales en madera que permiten que alcance una gran durabilidad. El acabado es un tratamiento filmógeno que forma capa opaco, ¿no? Como también exige la propia normativa de Santiago, y por dentro se dejan incluso en su color en parte y algunas lacadas, ¿no? Bueno, aquí veis una de las aulas de arriba, que veis que tiene, bueno, esta riqueza espacial, de tal forma, bueno, se trata evidentemente que se cumpla con esa necesaria control visual que tiene que haber dentro de cada aula, pero que tanto en planta como en sección, todas ellas tengan, pues eso, tengan una cierta riqueza espacial, ¿no? La forma de resolver la iluminación y la ventilación en estas aulas superiores es por medio de estos lucernarios que están dando al norte, en el faldón norte, con lo cual están bien y que se abren automáticamente y este hueco que veis ahí, en el único sitio, en los dos únicos sitios donde el forjado llega hasta él, pues también generan esa sensación que no deja de ser bonita para un niño, ¿no? Que tiene esta altura, de estar casi a la altura de la copa de los árboles, ¿no? O sea, también nos parecía una cosa bonita. Y aquí se genera esta segunda fachada que da sobre el aula de abajo, que se completa con unos estores que hacen que todo eso quede más o menos controlado en un momento dado. Bueno, aquí tenéis una imagen de las aulas de 2 a 3, dando sobre el lado de abajo. Como veis, tanto los colores como la espacialidad están buscando ese carácter lúdico, ¿no? Dentro del interior del edificio y tratan de explicar también esa autonomía que el niño, a medida que asciende de nivel, va adquiriendo, ¿no? Y como veis, de alguna forma, el edificio vuelve a recuperar esa transparencia. Antonio Palacios hablaba de que el edificio era ligero, diáfano e integrado en su entorno. Bueno, pues tratamos de que vuelva a ser algo así. Y en la fachada principal, bueno, ya veis que vuelve a recuperarla también, incluso detrás de todas estas figuras, ¿no? Que la había perdido casi por completo, que es una portada muy bonita, un tanto irónica, ¿no? Porque está haciendo referencia a Santiago, al Pórtico de la Gloria, ¿no? Pero con unas sirenas aladas, ¿no? Así como muy... Y pues veis la Concha Vieira, ¿no?
motivos de la ciudad en la que está, ¿no? Bueno, esos lucernarios que, como decíamos, en la planta de arriba sirve para resolver ventilación e iluminación de las aulas, también en el espacio central nos están sirviendo para iluminar cenitalmente todo este espacio a doble altura, que es el espacio principal, la entrada principal que se mantiene, ¿no?, a través del zócalo. Y a través de estos lucernarios permite iluminar las partes que están más pegadas contra la zona donde hay un relleno, el relleno de la escalera, las zonas que son más oscuras, ¿no? Bueno, estos son imágenes de ese vestíbulo. Bueno, la fachada pues tenía un montón de problemas, tenía fisuras, grietas, bueno, se lavó, se sellaron todas las fisuras, todas las grietas, algunas piezas que estaban rotas por el tema de la corrosión de las armaduras, porque esto al final es un mortero, ¿no? Se pasivaron las armaduras, se volvieron a recomponer esas cabezas, que al final son moldes, pues son todos iguales, ¿no? Y también rascando conseguimos hacer un estudio de color y entender cuál era el color del edificio original, que sabemos que era un óxido de zinc, que es una especie de blanco hielo, y es un poco el color que intentamos recuperar, y que además funcionaba muy bien con el zinc y un poco con la paleta de colores de la carpintería exterior, que es, de alguna forma, forma parte de la misma paleta del revestimiento que vamos a hacer en la edificación auxiliar. La edificación auxiliar, que no puede bajar su altura, lo que se hace es que formalmente sea completamente distinta con esta pieza, ¿no?, que cambia la pendiente, y que eso nos sirve para alejar, por una parte, lo que es la caja del ascensor, por otra parte, tener aquí un elemento donde va el intercambiador de aire, y en esta zona de aquí un lucernario que está ventilando e iluminando la escalera principal. Bueno, esta es la nueva escalera que tiene o que adquiere ese carácter más escultórico, donde veis que hay una doble barandilla antepecho que se resuelve en madera a diferente altura, ¿no?, para los mayores y los niños. Y esta es la imagen de la nueva pieza de la edificación auxiliar, que, como veis, como os decía, está jugando pues otro tipo de gris, pero jugando con la misma paleta y con el mismo tratamiento de fachada que lo que es la carpintería principal. Porque, bueno, no lo he dicho, pero es que, claro, es de madera. La nueva fachada de tales de madera es de madera termotratada, pues eso, pintada con un tratamiento opaco, ¿no? Todas estas impostas que nos sirven por un tema de seccionar por temas de fuego, ¿no? Aquí tenemos un aislamiento que no arde, ¿no? Y además a la propia madera de la planta baja se le da un tratamiento que tiene un retardante al fuego. Nos sirven además para ir absorbiendo los desplomes que va teniendo el muro, ¿no? Y la solución es una solución de perfilería de madera que va adquiriendo una diferente textura, simplemente jugando con la forma en la que estos perfiles se van colocando, ¿no? De tal forma que el edificio, que la pieza auxiliar está haciendo referencia a toda la composición del edificio y, sobre todo, está explicando la altura de la cornisa de la pieza original de la edificación auxiliar. Y este es el edificio. Quiero decir, lo que nos gusta, yo creo, que es que vuelve a jugar, vuelve a relacionarse con ese edificio al que ellos se querían parecer, que es el edificio modernista que se acaba de rehabilitar también unos años antes en este mismo sitio. Y ahora se iban con dos obras nuevas. Bueno, la siguiente obra es un mirador una terraza mirador para la bodega Abadía da Cova, que es una de las bodegas, bueno, de las importantes en tamaño y en producción de Galicia, que comparado con las bodegas de otros sitios, pues no es que sea excesivamente grande, ¿no? Pero en Galicia, por la topografía y por las circunstancias, las bodegas no son de grandes extensiones tampoco, ¿no? Está al lado del... Esto era aquí. Al lado del río Miño, en la zona de la Ribeira Sacra. Y la bodega, como comentaba, es una de las bodegas importantes, tenían una producción importante y ya cierto renombre, pero habían llegado hasta este momento con un carácter, ¿no?, en toda su comunicación, en sus botellas y en sus etiquetas, que venía
arrastrando pues bueno, un aspecto muy poco comunicativo, no demasiado atractivo, y en el momento que a nosotros se nos encargó este proyecto, estaban en un momento de cambio en la producción, intentando producir menos vino, un vino mucho más singular y vino de mayor calidad, y también en un cambio generacional en el que pasaban el testigo a la nueva generación, a los hijos, y esto se notaba y ya estaban dando pasos en el tipo de tratamiento de sus propios productos, ¿no? Pasaban de ser un aspecto bastante rancio y poco comunicativo y sin muchas referencias, a tener ya unas cuestiones que ya siendo más diseñadas, más atractivas, pero además empezaban a establecer cuestiones de relación con cuestiones culturales alrededor del vino, de ciertas leyendas del territorio, etcétera, ¿no? Que establecían vínculos con la cultura del vino y con la cultura del propio territorio en el que estaban instalados, ¿no? Entonces, como os decía, además estamos en la Ribeira Sacra, en el río Miño, en un sitio que le llaman o Cabo do Mundo, que si ya la Ribeira Sacra es un sitio espectacular, una de las imágenes más utilizadas, más representativas de la Ribeira Sacra es o Cabo do Mundo, que son las vistas que tenían desde la bodega, ¿no? Era un atractivo de la propia bodega que no estaba realmente muy explotado, porque el sitio desde donde podían hacer las catas y las visitas guiadas, etcétera, estaba en medio de una zona asfaltada, en una pista que bueno, no tenía mucho tráfico, pero no dejaban de pasar coches y se tenían que aparcar, no tenían un solo espacio donde hacerlo con cierta dignidad, este tipo de cuestiones. Y las edificaciones que componían la bodega, que son esta pieza de aquí y esta rehabilitadas y esta pieza nueva, pues les pasaba un poquito lo mismo que a las botellas, ¿no? O sea, ni eran muy atractivas, ni estaban muy contextualizadas, ¿no? Ni tenían mucho valor, ni demasiado atractivo. Entonces, en este momento a nosotros se nos pidió que hiciéramos un mirador, ¿no? Un mirador y una terraza que diera uso para acoger un turismo que ellos no querían que fuera un turismo de gran escala, sino querían que siguiera teniendo ese carácter que ellos querían promover para la bodega de pequeña escala, pero sí que les resolviera esa funcionalidad que hasta ese momento no tenían, ¿no? Y también había una petición que iba acompañando a todas estas decisiones más funcionales, que tenía que ver con que la bodega necesitaba tener un elemento de referencia que fuera a partir de ahí la imagen de la bodega, ¿no? y que permitiera que se comunicara de la misma forma que iba cambiando, ¿no? la propia identidad de la empresa, ¿no? El paisaje es esto, está pues plenamente caracterizado e identificado pues por esta arquitectura, ¿no? Por este paisaje agrícola, ¿no? Fuertemente transformado, que son los socalcos, ¿no? los bancales de la producción de la bodega, y tiene pues dos componentes, ¿no? Claros, pues uno esta parte masiva, pesada, relacionada con la piedra y con la tierra que forman los propios bancales, ¿no? Y esta otra parte relacionada con las plantas y con sus tutores, que tiene que ver con lo ligero, con lo temporal, con lo cambiante, ¿no? Estas eran las partes, las piezas viejas, y una zona, si estoy bien, ¿no? Sí, estas de aquí, y una zona de almacén, esta es la zona nueva, y las vistas se daban hacia aquí abajo, ¿no? Y esta es la zona donde planteamos el mirador. Como veis, es una zona central entre sus edificaciones, y pretende hilvanar todas estas piezas y darles una nueva imagen. Nos situamos a la cota de esa carretera que antes enseñaba, que queda aquí, y avanzamos sobre el primer bancal. El primer bancal, pegado a la carretera, es el único de todos estos que no está en producción. Estaba ocupado por vegetación que habían ido plantando sin mucho rigor ni criterio, totalmente descontextualizada y sin ningún valor, ni a nivel productivo ni a nivel paisajístico, ¿no? A partir de aquí sí que empezaba ya la plantación con mucho valor para la producción y el carácter de la bodega. Como decía, hilvanamos esto, extendemos un pavimento de adoquín que hay ahí cortando la carretera y lo avanzamos sobre el espacio mirador, generando un espacio de plaza, ¿no? Que recogía y que daba unidad a todas las piezas que ya formaban parte de la bodega. Y estos son los primeros croquis que les enseñamos, ¿no? En los que hablábamos pues, de las vistas lejanas, las vistas más cercanas a la producción y a la zona de las plantaciones y de los socalcos próximos. Y después, no sé si conocéis esa zona, pero aunque Galicia es una zona
bueno, que no es excesivamente cálida, etcétera. Bueno, es una zona dentro de Galicia con un clima bastante extremo, es de interior, y en verano es una zona con temperaturas muy altas, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de generar espacios de sombra iba directamente asociada a la construcción del mirador. Por otro lado, evidentemente teníamos esta idea de avanzar sobre las vistas y sobre los bancales, ¿no? Y meterse en medio de la propia zona productiva, pues había que conectarla, ¿no? con el acceso, y pensábamos ya desde el principio que esa forma de apoyarse iba a tener que ver con esa ligereza que formaba parte de ese segundo paisaje que nombraba antes. Esta primera zona de sombra se completó con este alerón, ¿no? Que generaba una zona de sombra más amplia y también cubría de la lluvia todo este espacio. Y al conectarlo se generaba un segundo espacio en la planta inferior, directamente relacionado con ese mundo ya más de la tierra, de las piedras y en contacto directo con las plantaciones. La construcción se resuelve, por un lado, con unas losas y unos muros de hormigón que tapaban un depósito que había que mantener, que después desapareció cuando vieron la maravillosa sala que les quedaba. Había una losa que conectaba a estos muros y a estas losas y que conectaba, por lo tanto, a través de ella al terreno. Esta construcción de hormigón es muy importante para la estructura que después se resuelve en madera, porque le da una estabilidad global, que es lo que permite construir esta estructura de esa forma esbelta que estábamos buscando, ¿no? Por otro lado, el hecho de que toda esta estructura de madera sea triangulada también ayuda a esta esbeltez, porque trabajamos solo con axiles. Y por otro lado, la madera utilizada es madera acetilada. La madera acetilada, para los que no la conozcáis, es una madera modificada molecularmente, que a día de hoy lo que hace es ofrecer la máxima estabilidad y durabilidad con unas resistencias muy aceptables dentro del mercado, ¿no? Como digo, es una madera modificada, no es un tratamiento ni en superficie ni en profundidad con ningún tipo de producto químico, sino que los grupos de hidrógeno y de oxígeno, no voy a entrar en detalle porque yo tampoco sé explicarlo excesivamente bien y no creo que sea el tema, pero bueno, es una madera que ofrece, en base a una estructura a una madera de coníferas, acaba ofreciendo con estas modificaciones unos estándares muy, muy altos. Por otro lado, esta madera, de un precio bastante elevado, además tenía unas secciones, porque son árboles jóvenes, que se cortan cada 25, 28 años, creo recordar, ofrecen unas escuadrillas de madera serrada muy limitadas. Las piezas más grandes que tienes son de 7,5 por 15 centímetros o de 5 por 20. Eso, por un lado, era una limitación que apoyaba también, si éramos capaces de resolverlo, esta idea de ligereza que queríamos conseguir. Y nos permitían, bueno, lo hicimos duplicando piezas, que también nos facilitaba las uniones, resolver las uniones de una forma muy sencilla, con simples clavijas de un mismo diámetro de 7 milímetros, en las que íbamos cortando varilla inoxidable y íbamos utilizándola sobre la marcha. Bueno, aquí veis la planta, en la que tenemos la carretera que baja en esta dirección, una primera cota que da un acceso, una segunda cota 45 centímetros más abajo que genera una segunda plataforma y de tal forma que nos genera una altura perfecta para resolver los bancos, etcétera, ya que se pretendía que la infraestructura resolviera casi todos los elementos que necesitara para funcionar. Desde esta escalera que baja a la edificación nueva de la bodega se genera un mirador intermedio que da acceso a la planta baja, y desde esta siguiente escalera también existente que se mantiene se da un acceso desde el otro lado generando un recorrido circular. Esta es la planta baja, ¿no? Con este acceso desde un lado y desde el otro. Esta es la zona en la que la losa avanza, generando esa sala y esta zona de aseos. Y aquí también se generan esas dos plataformas de tal forma que esta inferior se acerca todavía más y vuela. Este es el muro que separa el primer bancal, vuela para que puedas casi tocar lo que es la plantación que da sentido a la empresa, ¿no? Y al territorio. Como decía, bueno, este es un corte por una doble altura que conecta ambas plantas, los distintos niveles en la planta inferior, y esta es una pieza en un extremo que en vez de tener dos niveles simplemente se asoma y genera una parte de mirador. Aquí veis los elementos ya de sombreado, ¿no? de pérgola, y estos elementos que ya también generan una sombra y una sombra más amplia, porque el soleamiento, ¿no? El sur está aquí, y cubren de la lluvia este espacio. Claro, el espacio de abajo queda totalmente protegido del sol, queda protegido también de la lluvia, aparte de estar vinculado con ese territorio más cercano. Esto es una imagen del modelo de catwalk que se hizo,
que es un modelo directamente es un modelo 3D, que después se mandó a un corte de CNC, por control numérico, que nos permitió resolver esto en un periodo de tiempo muy, muy corto, que era una imposición lógica, ya que entre la época de vendimia y la época de turismo, en Semana Santa, que empieza fuerte, pues había 3 o 4 meses escasamente y había que resolver esto para no parar ni la producción ni las visitas turísticas, ¿no? Claro, la madera es muy buena para prefabricar, pesa muy poco, es muy, muy fácilmente manejable, etcétera, y aparte es muy fácil para corregir en obra, porque tú le puedes hacer cualquier agujero que se te haya olvidado o corregir cualquier dimensión en la que hayas fallado, ¿no? Con el acero galvanizado, que son todos estos elementos de aquí, había que tener mucho más cuidado, porque todo lo que tengas que agujerear en obra es un fallo seguro de oxidación en relativamente poco tiempo, ¿no? Y después esto que parece acero galvanizado es un fallo, de la representación, esto es acero inoxidable. Esta madera tiene una característica, que cualquier acero que no sea inoxidable que la toque acaba corroído por la propia madera. Este es el tratamiento que se dio a esos muros de hormigón, con un encofrado con rollizos, buscando estas roturas y esta rugosidad que después permite una forma más sencilla que existan en los musgos y las plantas trepadoras. Y esto ya es como vinieron las piezas de acero galvanizado para ser atornilladas todas en obra directamente de la empresa, ¿no? de acero. Estas son ya las piezas de madera acetilada llegando, con estas piezas duplicadas que resuelven las uniones de una forma muy sencilla. Bueno, relativamente sencilla, y la losa que conecta a esos muros que conectan a su vez al terreno, ¿no? Y le dan esta estabilidad. Aquí ya se ve, no me voy a parar en cuestiones de durabilidad, no es el día ni tenemos el tiempo suficiente, pero bueno, como esta, a pesar de ser una madera muy durable, se tratan todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el detalle constructivo en madera para que nunca retengamos agua, para que siempre estén ventiladas, para que nunca acumulemos incluso en las pletinas que van incrustadas en la madera, para que no generen repisas. Esto de aquí, que ahora está libre, después acaba teniendo una tabla de sacrificio que protege de la zona de lluvia las testas de la madera, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado, esta madera nos permitía forzar las soluciones que con otra madera no habríamos podido hacer en madera. Es decir, podemos hacer una solución de cubierta con unos canales y unas cobijas con estos goterones, cosa que no podríamos haber hecho con otro tipo de maderas, en una zona además tan expuesta. Y todos estos son los detalles constructivos de goterones, inclinaciones, curvaturas que hacen que la madera pueda protegerse, evacuar el agua y ventilarse perfectamente, ¿no? Y las tablas de sacrificio con los canales, etc. La idea era que esto tendría que formar parte de la siguiente generación, de la siguiente y de la siguiente, formar parte del patrimonio del territorio y del patrimonio de la propia empresa. Por lo tanto, éramos redundantes con un uso de una madera de mucha durabilidad y con el detalle constructivo que asegurase que eso nos supera a nosotros, a los que vengan detrás y esperemos que unas cuantas generaciones más. Aquí tenemos ese aspecto, ¿no? De esos dos mundos, ¿no? Ese mundo de abajo relacionado con el terreno y casi invadido por la vegetación, y esa pieza de arriba que tiene ese carácter casi como de ala delta o de pieza que se va a echar a volar ligera por el valle, ¿no? Bueno, y aquí, no sé si se aprecia, se ve la malla de acero inoxidable que genera las barandillas y que sube hasta el nivel superior, que ya a día de hoy ya sirve de tutor de la vegetación que está alcanzando este nivel y que algún día llegará hasta aquí relativamente pronto. Ya sabéis que allí como aquí la vegetación va bastante rápido, y acabará cubriendo, ocultando toda esta vegetación en ciertas épocas del año, dejando simplemente como esta pieza muy esbelta sobrevolando, ¿no? La construcción. Esta es la parte inferior, ¿no? En la zona de acceso a los aseos de esa sala, con una fuente para refrescar las botellas. Y todos estos espacios, esa vegetación, tiene ese carácter de proteger, de mimetizar, pero tiene un carácter muy claro, o una intención más bien muy clara, de refrescar este espacio, que como os decía, estamos en una zona de mucho calor. Bueno, esta es la plataforma intermedia que baja, que debajo aloja un almacén de uso interno ya de la propia bodega. Y aquí se ve también cómo también hemos llevado esta solución las tablas a unos anchos que con otra madera no se podría resolver, ¿no? Cómo cambian los anchos para dibujar los bancos y cómo se generan estos espacios que, además, con las barandillas, que se resuelven todas ellas como barras, generan y completan esa infraestructura de tal forma que no se necesita un mobiliario, o no de forma necesaria un mobiliario para que la estructura pueda funcionar, ¿no? Era muy importante también el uso de la madera, de este tipo de madera, que nos permitía no utilizar químicos. Claro, imaginaos que cualquier químico que se pueda lavar va directamente a la plantación, con lo que si quieres avanzar hacia unos vinos muy ecológicos y muy cuidados, pues no es la mejor idea ni la mejor imagen, ¿no? para ser creíble.
Y bueno, y aquí esta es una pieza que se intuía en unas fotos anteriores, que es una pieza para recibir, como decíamos, llegabas allí y no sabías ni a dónde ir ni a dónde dirigirte, ¿no? Esta pieza sirve para recibir al público, sirve de bar y sirve de control de la plataforma superior y a través de esta doble altura también del espacio inferior, ¿no? Una pieza resuelta con entramado ligero, con una barra y un espacio a cubierto, una estructura de eucalipto, una estructura de entramado de coníferas y, bueno, y una cubierta jardinada, ¿no?, sobre esta solución. ¿Qué tenemos? Tenemos estas partes oscuras, es madera acetilada carbonizada, y lo que habríamos resuelto en otro caso, como son los boterones y los remates con chapa, pues aquí lo resolvimos con la propia madera sin carbonizar, llevando todas estas, en este doble juego, ¿no?, de proteger, cuidar el detalle constructivo, pero llevar las soluciones hasta donde la madera nos puede permitir. Ventilaciones, pendientes, etc. Y este es el aspecto, ¿no? También se le dio este despiece inclinado que podía haber provocado problemas con otro tipo de material porque acumula agua en las testas, pero aquí lo podíamos hacer y le da este carácter más delicado, más textil. Bueno, y aquí se ve cómo se carbonizaba la madera. Una de esas barandilla barra, la malla de acero inoxidable, ¿no?, y estas piezas como de remate en esa acetilada sin tocar y la madera carbonizada en este caso es unas contraventanas que se abren hacia ese espacio de doble altura, ¿no?, que controla sobre el espacio inferior. Bueno, esa doble altura, ¿no?, hacia la que se abre. Y bueno, y esta es la familia que os decía al principio, los padres, ¿no?, y los hijos que están heredando y tomando el testigo de la bodega. Y como también, pues esto, bueno, se ve este cambio, ¿no?, generacional y se ve cómo esta bodega pues está ocupando con muchísimas... Bueno, cambio generacional aquí también, estaba yo por aquí, también hay mucho pureta también, pero son todos muy modernos. Y se usa para muchas cuestiones que van mucho más allá del uso del día a día, ¿no?, de la propia bodega. Para terminar, la charla es el cuarto proyecto, que también es una obra nueva. Es una pequeña vivienda vacacional. Aquí estamos próximos, muchos de vosotros supongo que habéis estado por Galicia. Esto es la zona de Carnota, que es Costa da Morte, pasando la zona de Muros, la ría de Muros Noia, y que, bueno, esto ya es el océano Atlántico, ya salió de la ría, y enfrente tiene la zona de Finisterre, ¿no?, que es el punto considerado más occidental, ¿no?, con toda la carga que tiene cultural y paisajística. Está en la falda del Monte Pindo, que es esto, es que señalo con la falda del Monte Pindo, que es un monte que también tiene unas referencias y unos valores paisajísticos y culturales muy potentes, y que está caracterizado por estas cositas blancas que realmente son grises, que veis aquí, que son afloramientos graníticos en un monte muy pelado de vegetación, ¿no?, y muy expuesto y muy venteado. La parcela está aquí, en esta ladera donde está el corazoncito, mirando hacia el mar y hacia las vistas. Es una parcela maravillosa para los clientes que la eligieron por esas maravillosas vistas, una parcela muy pequeñita, con mucha pendiente, con mucha roca, una gran faena para resolver un proyecto, ¿no?, bueno, o por lo menos te lleva al límite y te fuerza a hacer un proyecto en el que se necesita mucha precisión. Y estos son todos estos afloramientos graníticos, todos estos muros hechos evidentemente, ¿no?, con esa misma roca, como en una aldea tradicional como es el núcleo de Panchés. La casa se llama Casa Panchés simplemente por una referencia al núcleo tradicional en el que se encuentra, y todas las construcciones, que aunque aquí se ve más marrón, realmente tienen la misma gama cromática porque están elaboradas con la misma piedra. Y estos son los croquis con los que arrancamos, ¿no?, igual que en esto, que son los croquis en los que les decimos, joder, maravillosas vistas, queréis que todo, mira, que la ventana más importante esté hacia allí, lógico, hacia Fisterra, pero es que es el noroeste. Y en el noroeste, pues allí pues no te pega el sol nunca en invierno, pero sí que te pega el sol cuando gira más en verano y no lo quieres. Es una gran faena. También hay vistas hacia aquí, pero ellos querían esas. Entonces, bueno, había que resolver estas vistas y esa era una de ellas, las principales. Por otro lado, tenemos el suroeste, hacia donde también queríamos mirar, que es donde te comes todos los temporales, que también está bastante bien, ¿no? Este es el recorrido del sol. Y después, bueno, teníamos esta pieza de aquí, que es una pequeña construcción auxiliar tradicional que generaba esta zona de sombra, y este árbol que querían mantener ellos y nosotros, que limitaba también la posición de la vivienda a este espacio central, que es esto de aquí. Si tenemos en cuenta que la pendiente sube hacia el Pindo, hacia allí, ¿no?, y baja hacia el mar, hacia aquí, pues teníamos, si tú generabas una plataforma, esta zona estaba en contacto con el terreno y está elevada, o está semienterrada y está en superficie, ¿no?
la vista, la lluvia, aquí todo junto. Para explicarles todos los problemas y después decirles que se los habíamos conseguido solucionar. Esto viene muy bien porque así ya después están un poquito desarmados y no se quejan no se ponen tan... Entonces, aquí empieza a aparecer con todas estas tensiones entre las vistas y tal, pues esta idea de facetar, ¿no? De ir mirando y de ir girando y generar casi como esa idea panorámica. Y aquí, queriendo evitar enterrarnos aquí abajo, aquí había un pequeño almacén planteado que al final no se hizo, queriendo evitar enterrarnos con la vivienda, porque pues eso es un suelo rocoso, difícil de trabajar, etcétera, ¿no? Con una venida de aguas de una superficie rocosa, por lo tanto, muy impermeable, que las aguas de escorrentía, cuando llueve bien allí, que llueve mucho y muchas veces viene allí, vienen corrientes de agua importantes, nos decía que mejor que estar semienterrados, ya que a la vista era mejor estar elevados y simplemente accediendo a cota desde la pista superior. Entonces aquí ya se ve dos caracteres de la casa, el carácter más tranquilo, tocando, más estándar, tocando el terreno, y el carácter de terraza, mirador, hacia las vistas a Fisterra y hacia el océano Atlántico. Y aquí se ve cómo se acaba configurando esa idea en un pentágono regular, que se le añaden estas esquinas que generan una fachada y unos encuentros más ortogonales hasta esa zona más tranquila de arriba. Aquí se ven unos muretes que nada tienen que ver con los socalcos que veíamos antes, son unos muretes muy pequeñitos, pero que van domesticando esas pendientes, son muretes de piedra existentes, quiero decir, ¿no? Sobre los que intentábamos también no apoyarnos y no destrozarlos. Y esta es la planta de la vivienda. Entramos por la cocina, como se supone que no hay que hacer. En esta pequeña cocina de aquí tenemos un salón comedor panorámico en el que la zona del comedor se abre, cuando se abren estas puertas por completo, pues se puede conectar también, ¿no? Y con la propia mesa, con esta zona de porche, con esas vistas al noroeste, con esas vistas maravillosas que en verano te tienes que proteger, y tenemos una contraventana corredera exterior con la junta abierta, ¿no? Que permite protegernos esa última hora del día en verano. Y con esta terraza orientada hacia las vistas y hacia los temporales, que cuando la quieres aprovechar, pues simplemente tienes otra contraventana aquí que cierra esta parte y la deja abierta. Una habitación, la habitación de la niña, una escalera central que resuelve, que apoya esa idea de planta circular panorámica, ¿no? Y resuelve parte de la estructura de apoyo en la zona central de la vivienda. La planta superior con la habitación principal que vuelca sobre la doble altura y que vuelca a través de este vidrio también sobre el espacio de porche. Y aquí ya se intuye lo que es la estructura de cubierta, ¿no? Que tiene ese carácter radial y que se materializa. Esto vuelve a ser un catwalk, ¿no? En el que se ve, no sé si en la siguiente imagen se ve mejor, no, yo creo que se ve bien aquí. Se ven estas limas, que se acorta la luz con estas cerchas para que tengan la misma luz que estas y se pueden utilizar las mismas escuadrillas, y también para desplazar los esfuerzos no al vuelo, sino a estos apoyos de aquí, que es donde a través de la losa de hormigón se descargan mediante estas pantallas los esfuerzos o las solicitaciones al terreno. Esto es el entramado que da soporte a la escalera, que sirve para apoyar y volar hacia el centro, ¿no? Y no tener un pilar en la zona central, esa cubierta. Todo ello apoyado, como decíamos, sobre un entramado, sobre una losa de hormigón y sobre unas pantallas de hormigón que descargan sobre el terreno. Aquí se ve cómo estas pantallas también se vuelven más esbeltas, reduciendo su sección en el apoyo, evitando también tocar, ¿no? Y ir esquivando estos muretes, que, bueno, que aquí no se ve por donde está hecha la sección, ¿no? Pero que hay que ir esquivando. Y después toda esta idea, ¿no? Como de casa, eso decíamos, ¿no? Cuando hubo un momento que ellos a veces decían que querían una casa como muy gallega y después otras veces se les veía que querían una casa de California, ¿no? Les forzamos a decir lo que querían y no supieron responder. Entonces intentamos hacerle las dos a la vez en poco espacio. Esta es la fachada hacia la zona del camino y la fachada hacia la terraza y hacia las vistas. Y esta es la casa a dos aguas, más sencilla, ¿no? A la que se accede desde la pista superior. Y esta es la casa que desde aquí no se ve tan elevada en la terraza mirando hacia esta franja negra que es el océano Atlántico y hacia Fisterra que está ahí al fondo. La construcción de la losa de hormigón, ¿no? Estos apoyos que descargan, este vuelo que no recibe las cargas de la cubierta porque se desplazan a estos puntos, como decíamos antes. Esta forma aquí creo que no se aprecia, pero se esquivan unos muretes de piedra que vienen por aquí.
Y esto es, bueno, uno de nuestros colaboradores, de los carpinteros que trabajan con nosotros, que tiene el taller y vive en un ayuntamiento cercano, que en este caso, en vez de cortarse todo por CNC, pues lo cortaron ellos en taller, pero también desde los modelos de 3D que les habíamos facilitado sin saber dónde iba cada pieza y con todo perfectamente definido y numerado. Y llegaron allí y la parte, aunque otras partes de la obra duraron más, esto en menos de una semana conseguimos montar toda la envolvente. Estos son imágenes de ese modelo de catwalk, ¿no? Con los entramados que después se separaron y se llevaron por partes completas. Bueno, el altillo, aquí se va viendo cómo se construye la casa y toda esta cubierta que, insisto, ¿no? Porque aquí igual se ve mejor, es como se corta la luz, se iguala con esta que apoya sobre esta pieza central, por lo tanto permite la misma escuadrilla y como estas cerchas atirantadas desplazan los esfuerzos sobre estos apoyos de las losas de hormigón. Y esto es como ya estaba pues a la semana siguiente, ya con los aislamientos colocados, a la semana siguiente de ese planteamiento, y bueno, las láminas impermeables reguladoras de vapor, bueno, todas nuestras construcciones desde hace varios años tienen estos estándares de consumo casi nulo, entonces todas tienen estas cuestiones de estanquidad, transpirabilidad, renovación de aire incorporadas, ¿no? Una vista desde abajo, ¿no? que genera esta sensación de estar casi como flotando encima de las copas de los árboles, ¿no? Por la diferencia de cota y la vegetación existente, y esta vista primera, ¿no? Bueno, en esta imagen se ve esta piedra granítica, estos muros graníticos, construcciones, ¿no? Bueno, aquí estaría mortero, pero las construcciones, las casas, los hórreos construidos con esta piedra granítica, y cómo esta madera, ¿no? Esta casa que era una casa de vacaciones, una casa invitada que no pretendía tampoco disimularlo, pero pretendía ser educada con su entorno, se dejó la madera termotratada sin ningún tipo de tratamiento y a los pocos meses antes de que la casa estuviera terminada había adquirido esta gama cromática que hace que sea una invitada bastante educada con todo su entorno, tanto por la escala como por el formato a dos aguas, como por su materialidad o por su color. Aquí se ven, ¿no? Con las contraventanas cerradas, con la cubierta de teja plana, con las contraventanas abiertas, ¿no? La terraza hacia las vistas, ¿no? La terraza, disculpa, el gran ventanal hacia las vistas, ¿no? Con la contraventana que queda integrada dentro del revestimiento, ¿no? y que marcan estas guías, ¿no? Que marcan estas líneas compositivas, ¿no? Y de las propias fachadas. Y esta estructura que comentábamos antes con las cerchas atirantadas, esta es una queda inclinada, bueno, hay varios juegos así geométricos para ir resolviendo los distintos problemas y Fisterra ahí al fondo. El entramado que soporta la escalera y que da apoyo a esa estructura en su zona central, ¿no? Que vuela hasta resolver el nudo del medio, esa carpintería que se abre hacia el porche. El porche, ¿no? Con este pavimento también de madera termotratada, el Heraclit, el Heraclit es el del techo, igual que en el de la casa de Prisno, que es un material que como absorbente o como de la reverberación acústica funciona muy bien y genera toda esta textura. Y esto es el panel de madera cemento Viroque, en este caso con estos tonos ocres amarillos. Otra vista, ¿no? Una vista desde la planta superior, volcando hacia el porche y hacia la doble altura del salón. Y por último, para terminar, nosotros por circunstancias familiares, etcétera, vamos mucho por esta zona. Estas son las construcciones pues, anodinas, ¿no? Que, quitando toda la arquitectura tradicional, las más nuevas, ¿no? de las últimas décadas, pues son de este estilo y suelen mostrar no los pinches, sino las fachadas y con una escala bastante grande. Después hay otras construcciones de una pequeña escala que muestran los pinches y que algunas de ellas pues, suponemos que fueron del misma constructora, del mismo albañil, que en el fondo pues la sensación, igual esta es la más atractiva de todas ellas, la sensación que nosotros siempre hemos tenido y por las que nos han resultado tan atractivas, que eran construcciones muy humildes en escala, construcciones muy humildes o muy estándares en construcción, que pretendían, ¿no? Engalanarse, ¿no? Como diría un profesor nuestro de Historia del Arte, para mostrarse, ¿no? con una dignidad que reclamaban para ellas hacia la fachada, hacia la calle, ¿no? Y que reclamaban mediante herramientas muy habituales en la arquitectura, ¿no? Como son las simetrías, estas impostas, estas decoraciones y estas impostas que ocultan esa construcción, ¿no? Más estándar, y de alguna forma nosotros en esa cara más humilde, más pequeña hacia la pista superior, pues pretendíamos, no con una simetría clara, ¿no? Rompiéndola,
pero sí que acentuábamos el eje central, generábamos una protuberancia que servía para tener unas lamas que protegían la intimidad hacia los dos extremos, otra barandilla que protegía también la zona superior y también la zona del baño de abajo, y que pretendía hacer un pequeño guiño, ¿no?, meramente formal o comunicativo a estas tipologías hacia las que habíamos acumulado cierto cariño a lo largo de los años y que formaban parte también de este paisaje cercano, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias.